La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Y les doy la cordial muy bienvenida a aquellos que se encuentran ya en sintonía de este tiempo de programa de Fe sin Barreras en diferentes países, diferentes comunidades, diferentes estados en los Estados Unidos. Bienvenidos, muy bienvenidos. Hagamos de este precioso programa, hagámoslo interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno se interesa en la programación, hace que nosotros tengamos algo que sucede, que el tiempo se nos va muy rápido. ¿Por qué? Porque nosotros lo hicimos interesante. Cuando nosotros nos interesamos en la palabra de Dios, cuando nos interesamos cómo aplicar la palabra de Dios y cómo vivir la palabra de Dios, marca totalmente la diferencia. ¿Por qué? Porque ese es el plan completo de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que el plan de Dios fue que nosotros tuviésemos un estilo de vida totalmente diferente. Y ese estilo de vida diferente viene cuando nosotros hoy entendemos con el corazón, creemos con el corazón que en verdad es algo especial tener en nuestras vidas la verdadera vida de Dios. Tener la verdadera vida de Dios. Fíjate, hoy escuché a un hombre que dijo: al que cree, lo puedes engañar, pero al que sabe, no lo puedes engañar. Y eso me llamó mucho la atención de esta persona, aunque hablaba del conocimiento sensorial, ¿no? El conocimiento intelectual. No era un predicador, ¿no? Pero me llamó mucho la atención y pude por primera vez en mi vida darme cuenta por qué tanta gente que cree es engañada. Porque no sabe. Cuando sabes no te engañan. Pero cuando ya sabes y tú te dejas engañar, ese es otro asunto. ¿Por qué? Porque ya es tu determinación, vaya, tu decisión personal, ¿no? Y quiero hoy hablar del tema central, fundamental de lo que es ser hijo de Dios. El ser hijo de Dios es habitar en Cristo. El habitar en Cristo es el tema central de todo aquel que cree y sabe que Jesús es el Señor. Y no porque sabe intelectualmente, sino porque la persona del Espíritu Santo ha dado testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo práctico porque es importante que las personas entendamos, por lo menos iniciando con el entendimiento natural. ¿Sí? Hay personas
que por cosas del destino nacieron en un lugar donde ese niño no se le dio a los padres. Y con el tiempo y los años, pues el niño vive una vida dentro de los beneficios normales de un hogar normal. Pero posteriormente, a los años, el padre verdadero y la madre verdadera de ese niño lo buscan. Y esos padres son muy prósperos, muy prósperos. Y el niño vivió con un nombre, con un apellido. Pero ahora usted entienda esto, este niño legítimamente le hacen el ADN, le comprueban que es hijo de ellos y le dicen, nosotros te queremos rescatar, nosotros somos los padres biológicos tuyos. Y al venir a nosotros, pues vas a ser nuestros hijos. Aunque él tenía padres que no eran sus padres, que lo adoptaron, por decirlo así. Así fuimos nosotros adoptados por el mundo de pecado, el diablo. Entonces, cuando Jesús nos salva, somos ahora, el ADN de nosotros es el Espíritu Santo que da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Ahora, ¿cuántos saben que ese niño que vivió en una vida modesta, sin bienes, sin riquezas, ahora con los padres que son millonarios, pues tiene todo? Yo te aseguro que en un minuto supo que en el momento que aceptó el hacer miembro de ese hogar, que es su padre y su madre, sabía que en ese momento él era rico. Y hoy en día vemos la necesidad de cuántas personas que se dicen cristianas no les ha caído el 20, no se les ha revelado que son hijos de Dios. Y eso ha sido porque vuelvo a lo mismo que inicié. A muchos que creen los puedes engañar, pero al que sabe no. Cuando tú sabes que sabes que sabes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te ha dado testimonio que eres nacido de nuevo, estás en Cristo, que es el tema central, el tema fundamental de lo que voy a estar tratando de hablarte ahorita. ¿Por qué? Porque el estar en Cristo es una fusión espiritual. No es estar en una organización. Te fusiona Dios en Cristo, te fusiona Dios en el Padre, ¿sí? Porque dice la palabra, el que me ama a mí, mi Padre le amará, ¿sí? Y nos manifestaremos a Él. Y esto es una fusión. ¿Por qué? Porque tú amas a Jesús. Y aparte de esto, tú tienes ahora el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué digo aparte? Para que tú no más separes que el Padre te ama, Jesús te ama y estás fusionado en el Espíritu. Pero ahora en el Espíritu tú tienes que saber que eres un solo espíritu. Hay una unión espiritual. Y esa unión espiritual no va a operar en una religión. Eso no puede operar en una denominación. Llámese como se llame. Eso va a operar en el reino espiritual de Dios. Óigalo bien una vez más. En Cristo es que vas a operar dentro del reino de Dios. En Cristo. Todo lo que es lo demás es todo lo que tú sepas que no, porque es una vida espiritual.
Pero fíjate bien que tiene que haber un testimonio de la persona del Espíritu Santo en tu espíritu. Por eso muchas personas quieren vivir bien, quieren ejercer la vida bien, pero no van a poder hasta que no tengan la convicción de que la persona del Espíritu Santo dio testimonio a sus espíritus de que son hijos de Dios. Quiero saludar a aquellos hermanos que se encuentran allá en Hermosillo, Sonora, México, en diferentes lugares de Sonora, México. A mis hermanos que están en California, mi hermana en Texas. Y aquí tenemos a Valeria, a Rosco, a Güerita, Lourdes, Alma, Lula Gómez. God is good every time. Así es, mi hermano. Dios siempre es bueno. Don también está aquí. Un saludo para cada uno de mis hermanos que se encuentran. Rodríguez. Un saludo a Rodríguez. Alessandra. Qué bueno que están aquí. También tenemos a Jesús Corrales. Mr. Relámpago. Tenemos, gracias a Dios, a bastantes hermanos y hermanas que ya están. Les doy la cordial muy bienvenida. Lucy, bienvenida, Lucy. Aleluya. Sí, es algo impresionante lo que son las redes sociales. Y pues prosigo en tratando de que esto te sirva para que tomes decisiones. Las decisiones nadie las puede tomar por ti. Solamente eres tú el que tienes que tomar una decisión. Pero sé y entiendo que nos han hecho muy difícil comprender, entender lo espiritual. Y fíjate qué curioso, la sociedad en general conoce más de lo espiritual del diablo que lo espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque fue fraguado, fue estructurado por entidades espirituales que controlan la mente del hombre, el alma del ser humano. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, vengan a mí, todo aquel que es manipulado por entidades espirituales, miedos, tristezas, fracasos, sentimientos raros, pleitos, iras, odios, todo lo que pertenece, vengan a mí, yo los voy a sanar de eso. ¿Por qué dijo el Señor eso? Porque sabíamos, Él bien dice que fuera de Él nada vas a poder hacer. Pero sin embargo tenemos a multitudes de personas que se dicen cristianos, pero siguen igual que la gente que no tiene Cristo. ¿Pero por qué? Porque simple y sencillamente, porque no se han percatado ellos mismos y se han preguntado, oye, ¿estoy viviendo lo que debo de vivir o no estoy viviendo lo que debo de vivir? Porque ahí está el asunto. Hay que tomar una determinación, hay que tomar una decisión. Hemos espiritualizado tanto la Biblia, ¿sí?, que nos olvidamos que fue el Nuevo Testamento una herencia para nosotros, porque somos hijos de un papá rico en todos los aspectos. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de todo, es rico, ¿sí? Él es el Señor de nuestras vidas. Por eso es importante que usted sepa el valor que tiene para nosotros, que usted le agarre. Ejército de Amor y esta radio están enfocados en una misión, en una visión. Rescatar. ¿A quién? Aquel que está perdido. Es muy triste personas que viven un estilo de vida muy raro, ¿no? Que no concuerda con lo que es exactamente. La unión espiritual, cuando tú tienes testimonio por el Espíritu Santo dice en Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en el corazón tuyo y somos uno.
otro de los fenómenos que existe cuando somos, que creemos en Jesús y que lo recibimos y entendemos, pues sabemos que somos nuevas creación. El valor de saber que soy una nueva creación. ¿No será que me tengo que comportar de una manera diferente? ¿Por qué? Mire, los ejemplos naturales ayudan a mucha gente que dicen, oye, me gustó cómo pusiste ese ejemplo. En lo natural entendemos las palabras. En lo espiritual, no, ya se hizo muy difícil. Te voy a decir por qué. Porque estás predispuesto a confundirte. Tú ya mismo estás con una predisposición, ¿sí? ¿A qué? Es un enredo la vida espiritual. Eso es lo que enseñó el sistema diabólico y satánico, ¿sí? Óiganlo bien. Hoy leí escuché también a un youtuber que estaba, él es esta persona, fíjate, dice que él es una persona que no cree en ninguna deidad. Fíjense nada más, no cree en ninguna deidad, quiere decir en nada espiritual. Pero sin embargo, el tema de él era que era perseguido por el diablo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Pero yo te lo digo, ¿por qué? Porque eso es normal en las personas que hablan cosas y temas y no saben ni qué están hablando. Él no sabe que el diablo que lo sigue a él es un ángel caído, ¿no? ¿Por qué? Porque lo atormenta. Y la única solución que él tiene es que Cristo lo rescate. Es la única manera que él puede darse cuenta que ese tormento que ya trae, porque toda persona que vive esas cosas paran en los manicomios y lo diagnostican con enfermedades cerebrales, pero realmente no, es un principio que suceden en las cosas espirituales del mundo infernal. Una de las cosas que suceden cuando nosotros ya estamos en Cristo, ese es el tema, en Cristo. Hay tantas veces que la Biblia nos dice en Cristo, si vosotros estáis en Cristo, no hay condenación alguna, porque el que está en Cristo no tiene condenación. ¿Por qué? Porque creíste realmente que Cristo fue crucificado y fue resucitado y concluyó con todo tipo de maldición que había. Yo me pregunto, si eres cristiano y estás en Cristo, ¿por qué vas al médico y te da un diagnóstico? No, pues usted tiene artritis y tú todavía estás funcional perfectamente. Y porque el doctor dijo, abrazaste la artritis y al rato traes chueco hasta los dientes. ¿Por qué? Porque creíste en un diagnóstico, pero cuando te habla la Biblia no puedes creer. Dices tú, ¿qué tiene que ver eso, pastor? El que está en Cristo vive sin condenación. Quiere decir, aceptó la redención de la cruz. Y todo lo que ya pagó, ya pagó. Te voy a explicar por qué. Personas que han ido al médico, que son genuinamente creyentes en Cristo, estas personas van, le diagnostica el doctor todo lo que, ¿no? Y les da la determinación clínica de los análisis y los estudios y dicen, ok, aquí están los análisis, aquí los tengo, muy bien, ok, muchas gracias, doctor.
Pero ellos no aceptan en sus espíritus nada de eso. Dicen, no, yo estoy sano. Pero estás loco, pues si ya te dijo el doctor que tienes cáncer. Bueno, el doctor dijo, pero yo no tengo cáncer. ¿Por qué? Para empezar, el cáncer es ilegal en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mi espíritu habita adentro de mí. El Espíritu Santo habita dentro de mí. Y estoy en Cristo. Vivo en Cristo. Dígame qué hay imperfecto en Cristo. Nada. Tal vez científicamente se pueda comprobar que tu cuerpo tiene cáncer, pero tú no tienes cáncer. El espíritu no tiene, al espíritu no le puede pegar cáncer. Entonces cuando tú vives en él, vives en el espíritu. ¿Por qué? Porque eso te garantiza a ti que esa manifestación que está en tu cuerpo se va a ir. Se va a ir porque se va a ir. Mi esposa me estaba hablando de un ministro, Creflo Dollar, que tuvo 3 veces cáncer. Y los 3 los pateó. Pero se mantuvo en el espíritu. Por eso hay que remecer el tipo de convicción en nuestro espíritu. Porque mientras no tenemos nada, todos estamos contentos, estamos felices. Cuando te pasa algo, necesitas estar ya listo con la fe. Te voy a poner ejemplo para que entiendas. La vida del creyente, ¿sí? La vida del creyente, vivimos en el mundo y podemos vivir circunstancias, ¿sí? Pero si yo voy bien preparado, estoy viviendo dentro del reino, en Cristo, automáticamente lo que venga a mí, yo tengo la provisión. Pablo dijo la provisión que él traía, y ahí te va la provisión que Pablo traía. Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, en la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque él no negaba que vivía en la carne, pero en el espíritu, ¿sí? Lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, creyendo fielmente en lo que viene siendo la redención. Por eso, 3 factores indispensables que tienes que siempre saber que están en tu espíritu es la unión espiritual, con Dios en Cristo. Que eres una nueva creación en Cristo y sin condenación en Cristo. Ahí nomás. Es todo. Porque eso te garantiza a ti una vida totalmente nueva. Pero para eso tú tienes que saber la necesidad y la importancia que tiene el asociar tu vida con personas que ejercen la vida del reino. Tú te puedes juntar con personas que se denominan X cristianos, pero no porque dicen que son cristianos, viven modelándote la rectitud. Porque la rectitud es indispensable. Es precioso que tú te encuentres con 2, 3 personas que no comprometen su vida espiritual. Yo se los digo ¿por qué? Porque es sabiduría de lo alto de parte de nuestro Dios, que la sabiduría de lo alto de parte de nuestro Dios se llama Jesús, porque en Cristo somos sabiduría. Tenemos sabiduría. O sea, en otras palabras, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que todo fluya. ¿Para qué haces difícil las cosas? No la hagas difícil. Si tú descubres, me hablaba un hijo espiritual y preguntándome una situación personal,
Y le digo, hay cosas que solamente el Espíritu Santo te las puede revelar a ti. Y también a un ministro, o tal vez a alguien que ni te conoce. Le digo. Y le di el testimonio de una vez que en el último negocio oficial, el secular que tuvimos, yo y mi esposa, tuvimos un restaurante. Cierto día, ya al final, para cerrar el restaurante, yo creo, no un mes o algo así, llegó una señora con el uniforme oficial de forestal de los Estados Unidos a nuestro restaurante. Y yo iba caminando y me dice, ¿tú eres el dueño? Le dije, sí. Y se levanta y me dice, quiero hablar contigo. Y prácticamente me habló y me dijo directamente así, va a venir una situación difícil aquí, pero todo está bajo control. Se dio media vuelta y se fue. Cuando se cierra el negocio, parecía que yo andaba dormido, zombie, no sé, ¿no? Por la paz que yo traía. Yo no estaba mortificado. Pero en ese momento empezó ya lo que era empezar a venir al ministerio. Y desde entonces el Señor pues nos llamó al ministerio. Y que en ese tiempo yo aprendí a usar las computadoras, aprendí muchas cosas que no sabía hacer, pero porque el plan de Dios en tu vida, nada más Él te lo puede revelar. Pero hay seres que Dios usa, hombres y mujeres que Dios usa, para darte una palabra. Y esa palabra va a concordar con aquello que estás pasando o viviendo, pero siempre para que tú vivas en el estado oficial. Yo le llamo el estado oficial de la verdadera vida en Cristo. ¿Cuál es? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú no eres una persona que vive en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no vas a poder vivir. Un saludo muy especial para mi hermana Élica González, un fuerte abrazo, un saludo muy especial a Rutem, tenemos un Rutem, no sé qué significa. Lisette, muy bienvenida, Lisette Viridiana, bienvenida, muy bienvenida. Y quiero agradecer infinitamente a Dios, a mis hermanos que ya están en otras partes, en otros países. Si me ayuda mi hermana ahí, vamos a saber en qué países se encuentran. Pero sé que están en unos en México. Y en la mañana en tiempo de oración, tuvimos personas de Jalisco. Me dio mucho gusto de la parte interior de la República de México. Tuvimos personas de España. Y estoy muy agradecido con Dios porque Dios nos permite vivir todas esas realidades, ¿no? Aleluya. Quiero invitarte a Juan. Aleluya. Creo que es Juan 7. Sí. Sí, en Juan 7. Sí, aquí está. Hablando de tener convicción de que tenemos la vida en el Espíritu. En Juan capítulo 6, versículo 63. La Escritura dice, el Espíritu es el que da vida. Y hablando de la realidad de lo que estábamos diciendo ahorita, el Espíritu es el que te va a guiar, te va a instruir, te va a capacitar. Y el Espíritu es el que te da vida. ¿Sí? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. O sea, la palabra es espíritu. ¿Sí? Aleluya.
Y esas palabras tienes que hablártelas si se te reveló a ti en tu corazón. Escúchame bien, que estás en Cristo. Habla la palabra que es espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra confesada por tu boca, porque ya la creíste en el corazón, ¿sí?, aprovecha para todo. ¿En qué aspecto? En todos los aspectos. Hay cosas que me suceden y que esas cosas son tremendas. Y me quedo en la palabra, hablo la palabra. Tienes que ser una persona tan atrevida para hablar la palabra en medio de cualquier circunstancia. Es como el bombero, ¿verdad? Fíjate, un bombero. ¿Tú crees que él se mete porque anda jugando a ser bombero o se mete al fuego porque necesita rescatar a una persona? Sí. En este caso somos nosotros que tenemos que ser rescatados de una circunstancia. Por ejemplo, simplemente un dolor de cabeza agudo que te venga. Tú no sabes, pero ese dolor es ilegal en tu cabeza, sea por lo que sea. Y tienes que hacer como el bombero, abrir la boca y hablar la palabra, y en el nombre de Jesús estoy reprendiendo ese dolor de cabeza. Vete, te estoy ordenando que te vayas. Dices tú, pero pastor, si tú no empiezas a hacerlo, jamás vas a darte cuenta que eso funciona. Te estoy leyendo, ¿por qué? Porque es importante que entiendas. Bien, empecé hablando de algo que unos no me escucharon porque todavía no estaban, pero mientras le quiero a Wichita, Kansas, un saludo muy especial para mis hermanos de Wichita, Kansas City, el estado de Kansas, en Little Rock, Arkansas, en Little Rock, en Fort Worth, Texas, aquí en Phoenix, en La Morita, allá en Sonora, en el rancho La Morita, está mi amada suegra. Un saludo muy especial, que disfrute al máximo esos paisajes que tiene maravillosos. Y quiero agradecer infinitamente a Dios a aquellos que se están uniendo, que se están registrando en otras plataformas. Y un saludo a mis hermanos de Venezuela. Creo yo que se ha despertado un interés en vivir el reino de Dios en Venezuela. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, hasta que no pasa algo grave de 3 pisos, nos hincamos, ¿no? Pero muchos se dan cuenta que todo lo que pasa en el mundo ahorita actualmente es movido por entidades espirituales. Todo lo que te rodea a ti en tu casa, tus hijos, tu familia, tu economía, tu estilo de vida, si tú no te gusta el estilo de vida que estás llevando, esa es una opresión espiritual. Y esa opresión espiritual la puedes romper. ¿Sí? Si tú realmente haces lo que Dios quiere que hagamos todos por igual. ¿Para qué? Para que, dijo el apóstol, para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de quietud. Pero, hermano, eso no lo puedo hacer. Ahí vas a empezar a cambiar, a hablar correctamente y tener que decir: todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fuerza. Las palabras son espíritu. Entonces, tú tienes que usar la palabra. Literalmente siempre usar la palabra. La vida y la muerte están en la lengua. Y son temas que yo estoy hable porque estoy hablando siempre de lo que es la nueva criatura. En 2 Corintios 5:17, el hombre natural
no vive feliz, pero el hombre espiritual sí vive feliz. ¿Sí? ¿Cómo es que vive feliz el hombre espiritual? ¿Sí? Como Pablo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Fíjate, se oye tan religioso, pero si te lo voy a traducir a mi diccionario. Ya dejé lo que no sirve y vivo lo que realmente sirve y es eterno. Es lo que dijo Pablo. Y estaba aquí en la tierra, no estaba en el cielo, estaba aquí en la tierra. Él sí fue al cielo, pero dice, no sé si fui en el espíritu, fui en la carne. Fue el que nos dio las revelaciones paulinas, fue el que nos dijo que somos espíritu, alma y cuerpo. Ese hombre, cuando se le reveló en su espíritu y dijo, oh my God, lo que traigo de mí no lo necesito, eso no es bueno. Necesito vivir la vida en Cristo. Y dijo, no. Ya no vivo yo, dijo. Quiere decir que el alma de él, ¿sí? De él, estaba tomada por la palabra. Ya la voluntad de Dios había tomado su voluntad. La inteligencia de él había sido tomada por la inteligencia de Dios. Los deseos de él ya habían sido tomados por los deseos de Dios. Las emociones de él. Fíjate, y llegó a decir, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. O sea, no determinaba el tener o el no tener. ¿Por qué? Porque eso es lo que usa el mundo, pues. El mundo de pecado. Sí, hay gente que porque trae carro nuevo y casa nueva y esto, ya, todo está bien, estamos bendecidos. Esa no es la bendición, esa es provisión. La bendición es la que tú tienes, es Cristo. Hay gente que compra un par de botas y dice, ay, mira qué bendición. ¿Cómo va a ser una bendición un par de botas? No, eso no son bendiciones. Nos enseñaron así, indebidamente. Pero no podemos clasificar la bendición de nosotros, que es Cristo en nosotros, con cosas. Y si no nos damos cuenta, fíjate, lo rebajamos a cosas materiales. Hablamos mal. ¿Por qué? Porque vuelvo al punto central. En Cristo existe una sola manera de vivir. ¿Sí? Voy a leer en Gálatas. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Los que hemos aceptado. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, aleluya, de Cristo, estáis revestidos. Qué tremenda palabra. Gálatas 3:26. Puede leerlo usted en su casa. Porque es importante que tú te des cuenta. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. En Jesucristo. ¿En qué? En la voluntad, en la inteligencia, en los deseos y en las emociones que tiene Jesucristo. En el tipo de alma que tiene Jesús. En la voluntad, en la inteligencia y los deseos y las emociones de Jesús. Una vez más. Todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Si tú no tienes la fe en Jesucristo, aleluya, vas a vivir una situación crítica en tu vida. Vas a siempre, ayer usó un ejemplo
en uno de los servicios mi esposa usó el ejemplo de los galgódromos, donde corren los perritos, donde juegan carrera de perros, carreras, ¿no? Siempre van tras de un conejo electrónico que nunca lo alcanzan. ¿Por qué? Porque ese es el propósito. Ese conejo es para que corran y corran los perros, no que lo alcancen. Entre más se acerca un perro, más velocidad entra en ese sensor del conejo, ¿no? Es electrónico. Así vemos muchas personas dentro de organizaciones religiosas. Quieren hacer aquello, quieren hacer lo otro, quieren hacer tantos sacrificios, locuras que quieren alcanzar la bendición. No, hombre, ¿cómo vas a alcanzar lo que Cristo es, lo que está en Cristo? Pero ciertamente, como dije al iniciar este programa, dije algo que lo voy a repetir porque sé que vale la pena repetirlo para que escuches. Escúchalo. A muchos que creen los puedes engañar, pero a uno que sabe no lo puedes engañar. Eso lo dijo un hombre que no estaba hablando de nada de la Biblia, pero me captó y me hizo clic. ¿Por qué tanta gente que cree es manipulada? Yo he visto casos que son manipulados personas porque cambian, o sea, dejan las cosas realmente que valen la pena por lo que no valen la pena. Así que te invito, Cari, a que continúes, a Mr. Vargas Zambrano, Miriam, aleluya, Luz Fermán, bienvenida, Élica, una vez más, a Rodesia, ándele, un saludo muy especial a Rodesia, a Viridiana y a todos aquellos que están en diferentes lugares disfrutando aquí. Fíjate qué hermoso es nuestro Dios. Te estoy leyendo en Gálatas 3:26 al 28. Todos los que son hijos de Dios, por la fe en Jesucristo, todos los que son hijos de Dios, por la fe en Jesucristo. ¿Qué pasa cuando la fe no es en Jesucristo? Es en su denominación, en sus ideas, en sus costumbres, en sus tradiciones, en todo lo que ellos viven. ¿Qué va a pasar? A mí me dijo una persona un día, yo nunca voy a dejar esto y esto y esto de mi creencia. Dije, nadie te va a obligar a que tú lo dejes, esa es tu decisión. ¿Por qué? Porque si tú no le crees a Dios, entonces simple y sencillamente la Biblia dice que con el corazón se cree. Entonces, si tú no le crees a la palabra de Dios, no le crees a Dios, no, yo sí creo en Dios, bla, 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 pero no voy a dejar esto. Pero Dios dice que todo eso lo tienes que dejar. Sí, tienes que despojarte de eso. Tú no puedes servir a dos señores. Tampoco pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Tú y yo no estamos para ponernos de acuerdo. Estamos comprados con sangre. Jesús pagó por nosotros para que nosotros tuviésemos todo lo que nos corresponde como herencia. Por eso la Biblia, hermanita, hermanito, está dividido en dos libros. Nuevo Testamento. Hay un testamento, ¿sí? Y Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. En el testamento nos pidió amarnos los unos a los otros como Él nos ama. ¿Cómo nos ama Él? Con la verdad. ¿Cómo quiere que nosotros nos comportemos? Con la verdad. Por eso te estoy invitando y quiero agradecerte infinitamente que entiendas
que el amor no es un sentimiento. El amor es un estado que tenemos en Cristo. Porque todos los que han haber sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. ¿Sabes lo que quiere decir estar revestido? Está hablando del hombre espiritual. De Cristo estáis revestido. Y voy a pedirle a mi hermana que me busque el significado de revestido en Google, ahí nomás para que sepa qué quiere decir revestido. Nomás lo que quiere decir en lo natural, revestido. Porque a veces oímos la palabra de Dios y no sabemos ni qué estamos oyendo. Y la gente, amén, amén, a todo dicen amén. Y eso es un problemón gravísimo. Por eso, ándele. Aquí tenemos los 5 dones ministeriales juntos, apóstol, profeta. Santo. Bueno, bienvenido, Mr. Apostle. Diego Vargas, muy bienvenido. Y seguimos con Gálatas. En Gálatas estamos viendo, revestir es un verbo que significa cubrir o recubrir una superficie con un material para protegerla, aislarla o mejorar su aspecto estético. Vamos a sacar de ahí lo que aplica. En Cristo estamos aislados del mundo de pecado. Eso quiere decir revestidos. Es mi conclusión. Aquí dice, yo no escribí, de Cristo estáis revestidos. Quiere decir separados del mundo de pecado. Ahora estoy en un Cristo resucitado. Eso marca la diferencia. Cuando tú recibiste al verdadero Cristo, recibiste un Cristo resucitado. Tú no recibiste el Cristo que está en la cruz. No, Él ya resucitó, está vivo. Ya venció, ya todo el beneficio de Él está revestido. Por eso el Padre Celestial, cuando te ve a ti y me ve a mí, no ve más que a Cristo en nosotros, porque estamos revestidos en Él. Pero pastor, ¿qué está diciendo eso? Ya tú estás en Él. Y una vez que tú estás en Él, tienes que saber valorar que estás en Él. Eso no es licencia para ir a pecar o para andar de mentiroso o de fraudulento, robando, mintiendo. Y muchos roban con la palabra de Dios, pero yo nomás sé que un día va a haber un juicio y sé que todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Aleluya. Mira lo que dice aquí la palabra. Ya no hay judío ni griego, ya no hay gringo ni mexicano, ni chino, ni ruso, ya no existe nada de eso en la dimensión espiritual. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Por eso somos uno en Cristo. ¿Cuántas cabezas hay? Una sola cabeza. Y todos nosotros componemos el cuerpo con diferentes visiones, ¿no? ¿Por qué? Porque esas visiones nosotros tenemos ahora la responsabilidad de ejecutar. Por ejemplo, yo voy a hablar de la visión de Ejército de Amor. Es dejarte llevar, es poder que podamos llevar este programa, este tipo de manera de enseñar lo que es realmente el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si tú no vives dentro del gobierno del reino de Dios,
tú vas a vivir bajo la tradición religiosa cristiana o la protestante, o no sé cómo tú le quieras llamar a la organización donde mucha gente se mete. ¿Sabe cuánta gente rechaza a Dios nada más por el comportamiento de la gente que no ha querido creer en el reino? Muchísima gente. He visto yo cosas de maldad, pero feas. Feas. ¿Por qué? Porque esas personas nunca se percataron. Nunca se percataron que fue Dios quien lo hizo. Y me impresionó mucho, y lo dije en uno de los programas, como un ministro, un gran ministro a nivel mundial, que es Benny Hinn, estuvo hablando de por qué tantas gentes que se dicen cristianas hablan mal de ciertos ministros porque son millonarios. Y hablan feo, peor que los hijos del diablo. Bueno, son hijos del diablo disfrazados de cristianos, ¿no? Es la realidad. Nosotros no tenemos que meternos. Nosotros no somos. Yo no he visto ningún ministerio que sea policía del cielo aquí en la tierra. Déjenlo. Si un ministro Dios lo ha bendecido y le ha dado la bendición de comprender su posición que tiene en Cristo y es obediente en Cristo, y él oye la voz de Dios, como un hombre que Dios le dijo compra esas tierras, y compró unas tierras que nadie las quería. Él no preguntó por qué Dios tengo que comprar esas tierras. Dios le habló a su corazón y le dijo compra esas tierras. Aleluya. Aleluya. Cuando tú compras una tierra guiado por Dios, es porque Dios tiene algo para ti, como ese hombre. Y eso sucedió hace como, no sé, 60 años, 70 años. El hombre perforó en las tierras, Dios le dijo que perforara en esas tierras. Y desde entonces vende petróleo, vende gas y se hizo un multimillonario. Y ahora los cristianos que andan jugando a ser cristianos hablan mal de esa persona. Dice la palabra de Dios que Dios es el que se encarga de exaltar. Porque el que se exalta será humillado, dice la Biblia. Por eso necesitamos nosotros aprender a vivir la realidad del Evangelio del Reino. No te olvides de leer en tu casa, léelo por favor, Gálatas 3 del 26 al 28. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir que seamos uno? De que no haya diferencia. Si nomás hay un reino, ¿por qué rechazas el reino? Entonces tú tienes que asociarte con los que no rechazan y están practicando la verdad. Asóciate con personas que realmente van a traer a tu vida aquellas cosas que realmente vas a ocupar para desarrollar un potencial en tu vida. Tú no vas a poder disfrutar la vida en Cristo a solo que sepas que nada más Cristo es un ser con un solo cuerpo y Él es el que edifica su iglesia. Le recomiendo a todo aquel que le interese descubrir cómo opera el reino de Dios, lee el libro de los Hechos, despacito, y dile a Jesús que te bautice con el Espíritu Santo, y dile quiero hacer lo que tengo que hacer como hijo tuyo, porque eso te va a traer a ti tanta provisión de entendimiento. Y vas a tener el privilegio de empezar a hacer tenemos que dar gracias por todo, dice la Escritura. Gracias por los regalitos, los taps
y compartir. Gracias por compartir este tiempo, porque nos ayudas a ejercer la visión que Dios nos dio. Para los que no saben, la visión que Dios nos dio a nosotros, a nuestra iglesia, que es la dueña de esta radio, nosotros trabajamos para ella, servimos solamente, fue que rescatáramos a multitudes de personas. Rescatar multitudes de personas que están viviendo un espejismo del cristianismo, un ilusionismo. ¿Por qué? Nomás ve cómo te comportas en tu casa, cómo te comportas contigo mismo, en lo que estás pensando, y te vas a dar cuenta si estás aprobado o reprobado. Es que paso por muchas pruebas. No. Si tú estás en Cristo, tienes que pasar por pastos verdes y aguas frescas para que crezcas, te alimentes, te nutras y vivas poderosamente. Hermana, hermano que me estás escuchando, usted ponga, como dicen los colombianos, póngase pilas. Ya no hay tiempo que perder. Dios nos necesita. Y si tú nos ayudas a compartir, estás ayudando tú también. Pero te invito, si no tienes una iglesia, ve, entre la página que estás viendo, ahí también vas a encontrar toda la información de nuestra iglesia. Contáctate con nosotros, hazte parte del grupo que tenemos aquí en WhatsApp y vas a poder disfrutar de este grupo, y podemos tener comunicación, todos los deseos que tú tengas, peticiones de oración. Simplemente somos provisión para que muchas personas que ya están hasta acá sepan que existe una verdadera vida en Cristo. Amigo, amiga, hermana, hermano, les invito a que no te descuides. Todo vas a poder recuperar en tu vida, menos el tiempo. No dejes para después lo más importante. Y te voy a decir que es lo más importante. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás después va a venir. Dado por nuestro Dios, para que tú puedas darte cuenta, ¿sí?, que esa es la realidad de Dios para nosotros, que busquemos. Escúchalo bien, nadie va a buscar por ti el reino, eres tú que tienes que buscar. El reino quiere decir la coherencia de lo que dice la Biblia, tengo que hacer. A mí, cuando me dijo el Señor un día, este es tu pastor y esta es tu iglesia, yo viajaba de una ciudad a otra para estar con mi pastor y estar en mi iglesia, porque ahí el Señor me plantó. Y así florecí. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la perfecta voluntad de Dios, floreces. En todos los aspectos. Yo he visto a gente que mientras están haciendo lo correcto, florecen. Dejan de hacer. ¿Por qué? Porque no puedes violar los principios que ya están establecidos en las cosas del Señor. No me quiero despedir, pero te voy a esperar el próximo lunes, martes, entre semana. Estamos todos los días, de lunes a viernes, en Fe Sin Barreras. Y te invito a que invites. Haz de ti esta radio, haz la tuya. Ámala. Y ora por nosotros. Nosotros necesitamos que ores por nosotros. Claro que necesitamos que oren por nosotros. Y cualquier cosa, ya sabes, comunícate con nosotros. Y con mucho gusto vamos a proceder a hacer lo correcto para ayudar en lo que nosotros podamos ayudar. No antes me quiero ir sin antes recordarte lo que dice Romanos 12:9, pero cantado. La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal,
Aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.